yo tengo la sensación de que los negocios, en el más amplio espectro, los buenos negocios, normalmente se cocinan a fuego lento, ¿ya? Los emprendedores, será por un tema etario, será por un tema de cómo el mundo se aceleró y se avanza rápido, somos muy impacientes y queremos que todo ocurra aquí y ahora. También siempre quise ser emprendedor y partí un emprendimiento el 2018 que hasta el día de hoy sigue, un centro de flotación. Son estas cámaras de aislamiento sensorial, algo un poco No te desconocido. puedo creer, weón. Sí, Tengo po. unas ganas de probarlo. Oh, leí un libro de Richard Feynman, que este weón experimentaba con estas cosas de antisensorial en los años 60, conoció al que lo creó, que es un gallo muy re John, loco, que se me olvidó el nombre John, ahora, pero John Lilly, tal cual, John Lilly. Y leí, sí, po, investigué súper harto, loco. y tengo un amigo que quizás fue a tu centro. Tú estás en, como en Kennedy, como Sí, con así Padre es. Hurtado, por ahí. Ah, eres vos. No lo Sí, puedo po. creer. Ya, listo, weón. Quedamos, agendados. No sabéis las ganas que tengo de probarlo. He leído mucho de John Lilly. Ah, sí. Y bueno, yo hace muchos años que practico algunas ceremonias tipo de medicina ancestral, ayahuasca y esas cosas me interesan mucho. ¿Ah? Mira. Me gusta la ampliación de conciencia, me gusta en el fondo vivir esas experiencias de mirar con otros ojos, pues, literalmente con el tercer ojo. Mira qué interesante. Bueno, justo al que entrevisté, que también nos fuimos por ese lado al final, David Azael de Arch Daily, también me contó todo su lado como espiritual, está full metido en tema de, ¿cómo se llama lo que hace él? ¿Qué hace él? No Eh, sé. Pero a o Davos sea, lo conozco bien. no me acuerdo cuál es el nombre de lo que él practica, pero me dio a entender que es como que habla con todo tipo de seres vivos, como que se comunica, eso tiene que ver con algo como que se comunica, pucha, se me fue el nombre, bueno, ahí si me acuerdo bueno, está en la Dale. entrevista, ahí lo voy a buscar. Oye, bueno, entonces, y este canal de YouTube partió el año pasado porque tenía muchas ganas de entrevistar a emprendedores. Era una idea que yo la tenía hace 15 años, desde la época que estudié en la universidad, y partí con un primer entrevistado y ahí no paré. No paré y empecé a entrevistar cada vez más gente. Después armé una academia de emprendimiento con cursos grabados que se llama emprendedorchile.cl. Vendo también cursos grabados para emprendedores y estoy con eso. Y bueno, y tengo otro proyecto que te va a interesar también, dado que te interesa Float. Tengo otro que se llama Mindful, que es una cápsula también de meditación, pero con música. Ese está en el presente riesgo. Pero ¿Sí? mira, yo me describo en este ámbito del conocimiento como un psiconauta, que creo que John Lilly decía que él era lo mismo. Y básicamente yo llevo muchos años en esta experimentación y búsqueda de conciencias alteradas, de ver realidades que están ahí, que sabemos que están, pero que en nuestro día a día no percibimos. Y eso es ayahuasca, y eso son psilocibina, y eso es DMT, y eso también es las cámaras de anulación de estímulos que tú tenés. Cuando el cerebro no tiene cómo conectarse con el universo o el mundo natural, digamos, todo lo que está afuera, a través de los 5 sentidos, y algunos tienen un sexto, en realidad lo que ocurre es que empezáis a ver o a entender, mejor dicho, empezáis a tener un entendimiento mucho más real y cercano a al todo, pues, weón, al número 42, a la realidad completa. Por eso estoy muy metido en esto. Más allá del rollo espiritual, no sé, pues la trascendencia o lograr hablar con los espíritus, ¿no? Lo Claro. mío es mucho más sensorial. Y lo mío viene mucho del budismo. Yo puta, tuve, no sé, una experiencia cercana con esas cosas muy joven. En el año 99 yo tenía 20, 21 años y viví 11 meses en India y estuve súper en contacto con la meditación vipassana, que es una de las tantas técnicas que hay, y estuve súper en contacto con los sadhus,
que son estos hombres ascetas que viven en los gags de cremación y andan en pelota, y estuve en contacto con la tradición budista, etc. Entonces, entendí cosas desde la percepción del explorador, weón, del psiconauta. Entendí que el desapego es fundamental e importante para ser feliz. Entendí que nosotros no sabemos nada del mundo, simplemente procesamos data que llega por 5 sentidos y es una aproximación más o menos mala, sabemos que es mala. Piensa tú que tu cerebro tiene que ecualizar la velocidad con que ve con la velocidad con que escucha, para que las cosas hagan sentido, pero tú veis mucho más rápido de lo que escucháis, etc. Entonces, si tú lo tratáis de analizar desde la dinámica de la CPU que tenemos dentro, y entendís que ciertos neurotransmisores son alterables con sustancias como el DMT o la psilocibina, para que hagan otra cosa, es como agarrar la CPU y manipularla. Entonces, no hay nada más hacker que los psiconautas. ¿Ah? Y en esa volada llevo muchos años, desde el 2001. Qué interesante, buen camino ahí de exploración tenís, po. Esto es como meterse a nadar en un océano sin límites. O sea, mucho Claro. más conocer Bueno, pero tú, un espacio. ¿qué te ha pasado a ti con la máquina? Porque me imagino que la usas harto tú, digamos. Sí, sí, pero son sensaciones muy exquisitas. O sea, bueno, este proyecto yo lo hice con mi mejor amigo de la universidad y a él se le ocurrió hacer esto porque lo había visto justamente, no sé, por John Lilly, por Joe Rogan, un gringo que también habla mucho de Sí, sí esto, lo que, cacho. El sé, John Podcast. el podcast, exactamente. Y a mí me llamó la atención porque yo siempre fui deportista y siempre me han llamado la atención como estas cosas como alternativas y yo justo por pega me tocó ir a Estados Unidos y ahí lo probé. Y cuando lo probé quedé alucinado porque eso de dejar de sentir el cuerpo, de flotar, y habían sensaciones como difícil de describir, por ejemplo, como que sentías que tu cuerpo como que se elevaba mucho, después se hundía mucho, pero claramente no te estabas moviendo, o sentías que empezabas a girar, entonces era literalmente como estar flotando en el espacio y en algunos momentos incluso habían sensaciones que podían ser como, no sé, equivalente como a un orgasmo para el cerebro, pero y que tenía relación con eso, como que desconectarse del cuerpo. Como que ese tipo de cosas para Bueno, mí fue lo que me dejó alucinado. mira, lograr esos estados alterados de conciencia sin el uso de sustancia externa de tu cuerpo, o sea, por el simple hecho de anular los sentidos y dejar que tu cerebro secrete cosas, que la glándula pineal se active, etcétera, es tremendamente interesante para mí. Y te recomiendo mucho un libro. Richard Feynman, me imagino que sabéis quién es un físico que participó en el proyecto Manhattan, los creadores de la bomba atómica, etcétera. Tiene un libro que no es de física, que se llama Surely You Are Joking, Mr. Feynman. O sea, seguramente estás haciendo una broma, Feynman. Y son todas sus aventuras personales de toda una vida, de cosas curiosas que le pasaron, ¿no? Entonces, el título del libro se da porque él en una época fue a Oxford como profesor invitado, qué sé yo, y los profesores de física de Oxford se juntaban todas las tardes en la oficina del decano a tomar té, pues, el típico té británico. Entonces, cuando le toca el primer día la ceremonia del té, le dicen a Feynman, ¿con leche o con limón? Y él dice, con las dos, pues, weón. Entonces el decano de la escuela le dice, surely you are joking, Mr. Feynman. ¿Cómo se te ocurre, no? Té con limón y con leche. Bueno, pero en una parte cuenta que escucha hablar de John Lilly y lo va a conocer, creo que este era en Florida, si no me equivoco, ¿no? Y ve que están experimentando estos psiconautas medio en la época de los hippies y pensaba que era puro bluff. Feynman no era de drogas en general, no hace mucha referencia a que haya fumado marihuana ni nada, pero se mete en esta máquina y empieza a experimentar y le da mucha curiosidad saber qué le pasa al cerebro si es que lo anuláis de sentido, pero ya lo tenéis en una situación alterada, como por ejemplo haberte fumado un pito o haberte comido un hongo, ¿cachai? Y se vuelven locos estos dos experimentando y el método científico aplicado a algo que te podría sonar súper poco científico y mucho más, qué sé yo, esotérico, de las energías y los seres vivos. Entonces, yo me identifico mucho con esa línea.
Y creo que tiene mucho que ver con la tecnología o con los emprendedores tecnológicos, porque, como te digo, algunos se quedan en la capa del software, ¿no? Y hacen cambios y modifican y alteran. Algunos nos hemos metido en el kernel, que es como el sistema operativo, y modificarlo. Cuando Android se hizo popular, digamos, yo siempre he sido muy Apple, muy Mac, pero cuando Android nace, yo me cambié a un celular Android porque la posibilidad que te da de alterar todo el funcionamiento de todos los sensores, etcétera, alterar cómo opera el giroscopio, el GPS, usarlo para diferentes cosas, darles diferentes reglas al sistema operativo, etcétera, es la segunda capa. Y ya la otra capa ya es meterte directamente en los fierros, ¿cachai? Mi sensación es que cuando uno experimenta estos estados de conciencia alterados, por darle el paraguas más amplio posible al término, lo que estáis haciendo, sin duda, es hacer que la máquina corra con un wiring diferente, ¿cachai? Y el potencial de descubrir cosas nuevas, los que somos exploradores, digamos, siempre queremos ir a donde nunca nadie ha ido. Pues. El potencial de ocupar el cerebro de maneras diferentes me parece un tema en sí mismo alucinante, ¿cachai? Ese es un poco mi rollo con esa parte. Si sirve para la entrevista, lo podéis publicar. ¿Eh? No, Está bueno, está bueno. Vais a tener que ir a démosle. Front entonces, pues. Ahí lo coordinamos Puta, para que con mucho vayáis gusto. No lo a vivir la coordinamos, pero ahora experiencia. pronto, ¿ah? Sí, Ya, pues, bueno, de todas maneras. pero sí, y te advierto que tenéis que agendar con tiempo. Vamos a tener que agendar con tiempo. Ah, Yo creo que está lleno como 2 semanas para adelante, sin mira, cupos. Sí. dale. Oye, ya, pues, démosle. ¿Y tú cuándo partiste emprendiendo? Mira, mi acercamiento al emprendimiento es en sí mismo una historia bien curiosa, quizás por la época. Yo soy ingeniero eléctrico de la Católica, yo me titulé el 2002, 2003, por ahí. Y en esos años, Intel quería poner una planta de circuito acá en Chile, que finalmente fue a parar a Costa Rica. No sé si todavía hay esa historia, era la época de Lagos. Ujú. Y yo, como busquilla, buen ingeniero eléctrico, leí esto en los diarios como cualquier otro, me metí a intel.com, jobs online, y mandé ahí mi información y mi currículum con el argumento de que soy un ingeniero eléctrico a punto de titularse en Chile y que es altamente probable que ellos van a necesitar currículum como el mío para si van a poner una planta. Bueno, pasan las semanas y me llaman por teléfono de Estados Unidos, tengo una entrevista, me llaman otra vez, otra entrevista y así, y finalmente, al cabo de unos 2 meses, me llega un contrato para la casa, para irme a trabajar a Silicon Valley, a Intel, a un programa de estos como de internship, que te pasean por varios lados, etcétera, y finalmente te asignan una pega, con la lógica de que esa pega que me iban a asignar iba a ser finalmente en Chile. Me pagaban el doble de lo que gana un ingeniero en esa época recién titulado en Chile y California, pues, a los 21, 22 años, te puedes Un imaginar. sueño. No, en realidad como 23, claro, como 23 años saliendo de la universidad. Parto para allá, tenía una pega bien penca, vivía en un cubículo, mi jefe tenía un cubículo idéntico, éramos el área de Sales and Marketing para el segmento de educación, o sea, le poníamos un laboratorio al MBA de Wharton de computador, en esa época Intel Centrino era como la última chupa del mate, y después hacíamos un case study en la revista como de MBAs más importantes de Estados Unidos, y todos los siguientes MBAs del top 10, porque Wharton en ese momento era el más bacán, estaban como medio obligados a comprar lo mismo, pues no te puedes quedar atrás. Entonces invertíamos $500,000, vendíamos $25 millones. Era fácil. Y tú cachai que en Estados Unidos en general las pegas son súper específicas. Entonces mi pega era como encontrar los casos, o sea, no solo era para el MBA, también era, por ejemplo, un taller de música MIDI para un colegio, un high school en Oregon, etcétera, y después replicarlo todo lo posible por todo Estados Unidos. Lo pasé bien, etcétera, pero lo más importante que me pasó ese año y medio fue que en las tardes la gente con la que yo me juntaba, que tenían 23 años, etcétera, no iban a trabajar en un cubículo de una empresa en Silicon Valley por taquillera que fuera, sino que iban al Starbucks con un PowerPoint y un Excel y andaban chascones como me veía a mí ahora y con la camisa afuera y andaban tratando de venderle una idea a un compadre que se llamaba inversionista para tratar de cambiar el mundo, ¿ya? Y este mundo de gente, ellos se hacían llamar a sí mismos entrepreneurs.
acuérdate, 2003, veníamos de vuelta al crash de las .com, que fue el 99, el 2000, ya habían fracasado infinidad de proyectos tecnológicos basados en Internet y estaba como recién tratando de ponerse en pie de nuevo. En esos años, y hasta el día de hoy mantengo el lazo, conocí gente impresionante, uno de los dos fundadores de WhatsApp, por ejemplo, Oye, bueno. todos los que en esa época éramos cabros chicos, entre comillas, veinteañeros, algunos éramos empleados de una tecnológica y otros eran entrepreneurs. Bueno, y yo pensaba en esos años que durante 6 años de carrera de ingeniería eléctrica nunca escuché la palabra emprendedor. Nunca. Yo entré a la universidad el año 97, salí el año 2002 y nunca me dijeron que existía algo que no era ser gerente de una empresa que ya existiera, pues. Sobre todo en la Católica, en ingeniería civil, tú sabes que son todos pechugas, entonces era como, aquí está la creme de la creme, de aquí van a salir los gerentes del mañana, de LAN, de la compañía de seguro, del banco, del retail, qué sé yo, y era como casi cartel de éxito seguro en la carrera, etcétera, ¿no? Y a mí nadie me explicó que había otra forma de ser ingeniero, si tú querís, que era hacer proyectos propios, inventar algo de cero, andar vendiendo la pesca con un power. Bueno, y conocí esto y me enamoré de eso. Me enamoré de la libertad que entregaba la posibilidad de seguir siendo un chascón soñador. Me enamoré de la posibilidad de impactar. Impacto, te lo digo en mayúscula y con la mayor amplitud posible. Impacto positivo al mundo, a la sociedad, a tu bolsillo, pero impacto, ¿no? Y no hacer una carrera en estas pirámides organizacionales que si tenéis mucha suerte vais matando compañeros y finalmente 30 años después te graduaste de gerente general y te despiden con una palmetada en la espalda y un reloj de oro. Lo encontraba terrible, ¿no? Y nada, así me acerqué al emprendimiento. Finalmente, cuando termina mi trainee en Intel, me dicen, tienes pega, pero en Costa Rica. Y en ese momento para mí no era carta irme a Costa Rica. Tampoco me podía quedar en Estados Unidos porque mi visa de trabajo era esponsoreada por Intel, entonces dependía de ellos en el fondo. Y nada, pues agarré mis cositas, me volví a Chile, me junté con 2 amigos de la universidad y les digo, bueno, no sé qué, pero yo quiero ser Steve Jobs, yo quiero ser emprendedor, inventemos un negocio y ahí partimos. Entonces, en el 2003 fundamos una compañía que se llama Dreamline, que hasta el día de hoy existe, 17 años después. Se dedica hoy a temas de IoT y Big Data, en la parte de los sensores y la transmisión de los datos, más que la inteligencia del negocio o la inteligencia artificial, sino que nosotros te disponibilizamos el fenómeno industrial, digamos, sea cual sea, minería, lo que sea, y te traemos la data a la pantalla. Obviamente hace 17 años nos dedicábamos a otras cosas, pero siempre en el ámbito de los hardware y software industriales. Y esa fue mi partida. Te diría que esa empresa... Y esa empresa, por ejemplo, ¿cuánto tiempo le tomó despegar? Nosotros partimos un año antes de que nacieran los capitales semillas de Corfo. Te quiero explicar eso porque el 2003 en Chile no existía el ecosistema del emprendimiento. No existía ni como concepto ni como vocabulario. Entonces partimos 3 compañeros, nos arrendaron muy barato un galpón en Los Espejos, en la planta de Artplast de una empresa eléctrica, plástico y eléctrica que hace las partes y piezas, ponte tú, de las lavadoras FENSA, esa onda. Y iban a ser ellos principales o nuestros primeros clientes. El año 2005 nos enteramos de esto de los capitales semillas de Corfo, para que te hagáis una idea, como no existían incubadoras, ni en las universidades, ni en una parte, el que entregaba los fondos eran las Big Four, Ernst Young, Pricewaterhouse, toda esta auditora subcontratada por Corfo para validar que los proyectos eran de verdad, y etcétera. Entonces tú llegabas a una sala así como con mesa de madera, y individuales de cuero, así como un directorio de banco, ¿cachai? Que eran la oficina de estos auditores, todos vestidos de chaqueta, corbata, ¿cómo se llaman? Collera, y tú en chores, ¿no? Era muy raro. Pero bueno, nos adjudicamos unas pequeñas lucas de Corfo, 40 palos creo, si no me equivoco, eran en esa época, y empezamos a andar, y el 2005, o sea, 2 años después, teníamos una compañía que facturaba $1.000.000, clientes principalmente en Chile, pero con algo de exportaciones a otros países de la región. Principalmente nuestros clientes eran la minería. En esos años, la minería a principios de los 2000 era el super siglo del cobre, así que gastaban plata en lo que sea. Y nos invitan del Adolfo Ibáñez a una cosa que se llama Southern Angels. Fue la primera red de inversionistas ángeles de Latinoamérica y la creó, y te va a dar mucha risa, la Ángeles Romo.
actual CEO de Startup Chile. Ella, Mira. como recién titulada, trabajaba en la Adolfo Ibáñez y creó esta red de inversionistas ángeles con Raúl Ciudad, que era en esa época, no sé si todavía, CEO y dueño de Coacim, otra empresa de tecnología. Y nos invitaron porque, si bien era, se supone, círculo cerrado para proyectos y alumnos del Adolfo, les faltaba carne para el primer comité o la primera, digamos, carga de proyecto a presentarle a los potenciales inversionistas. Mis dos socios, además, hablan muy bien inglés porque eran exalumnos del Grange y como que había que presentar en inglés, esto, lo otro, fuimos a presentarnos y llegamos estos tres cabros con una empresa que tenía casi 2 años de funcionamiento, que no le había pedido plata a nadie, que no había salido en las noticias y nada, y vendía la respetable suma de $1.000.000, que en esa época además sonaba mucho más. Estamos hablando, si 15 años. Bueno, y logramos un inversionista. Este era un gringo que todavía vivía en Chile, que había hecho mucha plata en el negocio de la industria forestal y había vendido su empresa a la líder, digamos, del rubro, y había quedado forrado en plata a los 30 y tantos, y con muchas ganas de seguir haciendo. Y nos asociamos con él en una operación hecha con las patadas y el buche, como se dice. No sabíamos nada, no teníamos pacto accionista, no teníamos control, no teníamos nada. Él básicamente invirtió $1.000.000 en la empresa, quedó con una posición mayoritaria y fue un desastre como aventura. Pero nos dio mucha visibilidad, cosas estúpidas. Yo hasta ese minuto ganaba un sueldo menos que el de mis amigos, nos pagábamos, qué sé yo, 600 lucas cada uno de los tres emprendedores, mientras le íbamos poniendo y trabajábamos de lunes a sábado y a veces hasta los domingos, y la vida del emprendedor. Pues. Y me llamaban de los bancos de inversión, porque no salía en el diario como empresa chilena logra inversión de $1.000.000, como qué iba a hacer yo con mis millones, ¿no? Como, hola, te estoy llamando el área Wealth Management del Citibank. Era no entender nada. Eh, Finalmente, ese proyecto, los tres fundadores nos vimos muy acorralados y dejamos de trabajar en él. Yo fui el último en irme porque yo era el gerente comercial, entonces tenía la relación con los clientes, pero por ahí a finales del 2006. Y el gringo se quedó como CEO, dueño mayoritario, y explotó el negocio hasta como el 2010 con bastante éxito. Y ahí se vino la crisis subprime. Y él se fue al carajo porque gran parte de su patrimonio y sus lucas las tenía estacionadas en Estados Unidos en distintos negocios y qué sé yo. Y nos ofrece vendernos la participación, su parte del negocio, prácticamente lo mismo que lo habíamos vendido antes. O sea, un valor libro, ¿eh? Nada muy, muy caro. Nos juntamos los tres originales, que cada uno ya estaba en otros temas. Yo particularmente seguí emprendiendo en otras cosas. Uno de mis socios se hizo un doctorado en astrofísica, y hoy día es creo que el único astrofísico doctorado que tiene Chile. Es profe ahí en la Católica y se doctoró en Princeton. Y el otro es hoy en día el CEO para toda América Latina de Acciona, la empresa española de energía renovable. Pero en ese minuto 2010 hicimos el raya para la suma, con harta cara de póker le hicimos una oferta muy barata, el gringo dijo que sí, le recompramos la empresa y hasta el día de hoy opera. Es una compañía chica, trabajan 14 personas, le va bastante bien, y los tres socios de los tres, yo soy el que más se dedica y le dedicaré hoy por hoy un 30 a 50% de mi tiempo, depende del momento. Ese ha sido mi fundamental, si tú quieres, proyecto que me sentó en el emprendimiento. Después de eso participo en la industria gastronómica, desde el 2009, soy socio en un restaurante que se llama Tambo y otro que se llama Panco, es una cadena de varios locales. Hemos sufrido mucho desde el estallido social, pero por muchos años ha sido un gran negocio. Eh, Pusimos con otra gente en una época una plataforma comercial en China, cuando Chile firmó un TLC con China. Teníamos mucha ventaja arancelaria para exportar, y obviamente no iba a exportar como emprendedor cobre ni nada de recursos naturales, pues esos negocios se hacen entre perros grandes, pero resulta que los alimentos, botellas de vino, congelados, fruta fresca y todo lo que consume el ser humano, Chile le vendía muy re poco a China. Y encontramos la oportunidad, desarrollamos el negocio y en 6 años llegamos a vender a nombre de nuestros clientes. Por supuesto, nosotros llevamos comisión, son como el trader, algo así como $15 millones anuales en alimentos. Y esa compañía hicimos un exit muy espectacular. La compañía la compró el grupo Romero, que es como decir el grupo Luxich de Perú.
y la fusionaron con su operación de Comex que tenían en el Banco de Crédito del Perú, que es el banco más grande. Se quedaron más que con la parte de representación comercial, con la operación de los financiamientos, cartas de crédito, etc. Y yo salí de esa empresa el 2012, 2013, me quedé un tiempo, como un año, en un traspaso medio forzado como gerente general, pero ya no socio. Y a principios del 2013, yo tenía algo así como 33 años en ese minuto, y me vi entonces en una situación bien interesante. Comodidad, si tú quieres, financiera, la posibilidad de parar un poquito, poner la pelota a piso, mirar con calma, decidir qué quiero hacer ahora sin el apuro, las cuentas a fin de mes, etc. Y con toda la vida por delante. Entonces, yo ya me había casado en ese minuto, mi señora me hizo prometerle que en los próximos 3 meses yo no iba a tomar ninguna decisión y no me iba a meter a ningún proyecto, no iba a hacer ninguna inversión y lo iba a bajar la pelota de calma. 6, 8 años de trabajar con China fueron extenuantes porque yo me pasaba 4 meses al año en China, o sea, un tercio del año en 2 viajes, y cuando estaba en Chile trabajaba hasta las 12 de la noche porque a las 9 de la noche se despertaban los chinos, llegaban a la oficina y tú querías ya aprovechar que no quedara todo para el otro día. Entonces, muy, muy terrible. Y nada, en esos meses me cruzo en la calle con el Julián Ugarte de Social Lab, no sé si lo conocí, si no te lo recomiendo para este mismo podcast porque es un tipo muy interesante, y me dice, ¿qué hay que hacer ahora, Guro, etcétera? Nos conocíamos de antes, ¿no? Y le digo, no sé, me dice, ándate a Singularity. Yo le digo, ¿aquí? Y me dice, bueno, Singularity University. Yo fui el año pasado, es un programa increíble, una universidad que fundó la NASA y Google, para hablar solo de tecnologías exponenciales que van a cambiar el mundo. Te lo recomiendo, anda, y qué sé yo. Me puse a investigar, bueno, me voló la cabeza, apliqué, postulé, esto igual que postular a una universidad en Estados Unidos, tenés que presentar un ensayo, te hacen una entrevista, etc. Y finalmente quedé, y 2013 me pasé 8 meses estudiando allá, este programa alucinante, con otros 79 compañeritos de 27 países, todos con un background que te queréis volver loco, emprendedores, líderes políticos, líderes sociales, científicos con postdoctorado en genética, etc. Y llegáis a este lugar que es como unos dorms en un edificio de la NASA en pleno Mountain View, en el corazón de Silicon Valley, que se parece mucho de look como a Dharma Initiative. No sé si te acordáis de Lost, una cosa como media sesentera, bien penca, como tú decís, estoy en la meca de la tecnología y me tienen en un edificio que no le han puesto ni una capa de pintura en 40 años, ¿no? Pero el contenido era increíble, o sea, nos hizo clases, por ejemplo, Greg Venter, el científico que ganó la carrera de codificar el genoma humano, nos hizo clase, uno en ese minuto no me acuerdo el nombre, pero ¿cómo se llama? Steven Jurvetson, había recién, un inversionista riesgo que había recién invertido en SpaceX, en Tesla, en criptomonedas, estamos hablando del 2013. Bueno, y un montón de estos genios que lo más importante que el contenido y lo que te cuentan que ellos están haciendo es la humildad y lo horizontal que generan la relación. Y tú te das cuenta que estaba Larry Page, uno de los 2 fundadores de Google, tomándose una cerveza contigo entre clases, y si pasaba corriendo por el lado una chiquilla buena moza, él también se da vuelta a mirarla, ¿no? Y qué sé yo, son gente, son humanos, no son unos robots avatar que no, y tienen ego y tienen envidia, y entonces como que entendís que el mundo de los que están liderando el cambio está compuesto por gente igual que tú, y hay una idea central que es la que a mí más me resuena hasta el día de hoy, es que la tecnología no crea el futuro, lo habilita, por cierto, pero los seres humanos lo crean. Si te fijáis, las tecnologías exponenciales, ya llámese inteligencia artificial, robótica, genética, big data, permiten hacer cosas que nunca antes se habían podido hacer. Pero esa cosa hay que crearla. Alguien tiene que pensar y decir, oh, podríamos usar esta tecnología para tal y tal cosa. Entonces, a la vuelta y con esto más o menos termino tu pregunta, pero a la vuelta de Singularity, y aquí aprovecho de hacer una mención muy importante, un gran amigo, un gran emprendedor que justo hoy que estamos conversando, lamentablemente se lo llevó el cáncer, Max Greking, cabro joven, menos 50, profesor en el MBA en el Magíster de Innovación y en el MBA de la Universidad Católica. Me invita a dar una clase, como a contar un resumen de lo que fue Singularity para sus alumnos. Esto debe haber sido marzo del 2014.
Voy y la hago y mateamente la preparé con mucho tiempo y la preparé muy bien. Y la charla era alucinante, porque obvio, durante 1 hora y media les contáis de todas estas tecnologías, les mostráis un video tú andando en el auto de Google que se maneja solo y de una impresora 3D, de nuevo, sitúate en el 2014, ¿eh? Han pasado su año. Y como los alumnos son a su vez ejecutivos de empresa la mayoría, me empiezan a invitar de diferentes empresas como charlista un poco de esto. Y ahí yo le pongo a esta charla como título Todos los futuros posibles. Y hago como hipótesis, más bien como tesis al final de la presentación, de que todos podemos crear el futuro en nuestro ámbito, ¿no? Y que las tecnologías son un mero habilitador, pero que no tienen más importancia que aquello. Y ahí explotó, si tú quieres, mi tercera faceta, que es la de speaker. Desde esos años a la fecha, y obviamente hoy día muy reconvertido en algo digital como lo que estamos haciendo ahora, me toca mucho que me invitan a dar charlas en todo este tipo de ámbitos, ya sea innovación, tecnología, futurismo, emprendimiento. Y he descubierto una faceta y una beta que además me gusta mucho porque ayudar a las mentes a ver este mundo nuevo sin restricciones, llamémoslo así, es una tremenda oportunidad de hacer impacto. Y no sabes cómo de repente las cosas están más cercanas de lo que la gente cree para llegar y tomar una oportunidad de hacer algo potente. Así que ahí te resumí un poquito mi trayectoria como emprendedor y speaker, si tú quieres. Está bueno, está bueno. También vi que tenías un proyecto que se llamaba Snap, que tenía que ver con aplicaciones para móviles. Y eso, ¿cómo te fue ahí? Ese es uno de los fracasos importantes en mi carrera y que yo alguna vez lo he comentado. Yo creo que uno no aprende de los éxitos tanto como aprende de los fracasos. Así que lo agradezco por el aprendizaje, básicamente con dos compañeros de Singularity, un italiano, ex Google, y un israelí, muy tech. Se nos ocurrió ese año, 2013, ¿por qué no hacer una plataforma tipo Wix o WordPress, pero para crear apps? O sea, acuérdate, se desvirtuó un poco la importancia de las apps, pero en esos años, con los smartphones, etcétera, que habían nacido el 2010, si te acuerdas, el primer iPhone, era muy obvio pensar que cada cosa era un app y un iconito en tu celular. Y años después nos dimos cuenta que en realidad uno tiene como 3 o 4 apps de cabecera y el resto es todo web. Pero era difícil, era caro, para cualquier gallo que tenía un pequeño comercio o algo que necesitaba la típica app transaccional, era un ojo a la cara, etcétera. Y dijimos, hagámosela a 3 clics. Y partió Snap, que es un juego de palabras. En inglés, Snap con una P es esto, es un chasquido, es Snap. Y con 2 P era como hacer una app a tres minutos, digamos, o 60 segundos. Esa era nuestra promesa, ¿no? Y la verdad es que lo logramos, teníamos un producto bueno en términos de apps simples, ¿no? Si tú querías presentar tu negocio, ponerle un carrito de compra, poder tomar reservas, cosas básicas, funcionaba. Llegamos a tener 3 millones de usuarios, medio Tres millón de usuarios en millones. la India, ¿sí? Medio millón de usuarios en la India, y nuestra promesa, o mejor dicho, nuestra propuesta de valor siempre fue que esto iba a ser asequible para el bottom of the pyramid, para el mundo emergente. Mercados como obviamente la India, mercados africanos, Latinoamérica, etc. Y por lo tanto cobramos $1 al mes, ¿ya? Y era muy difícil cobrarlo si no iba en alianza con una telefónica o si porque en la mayoría de los casos ese pequeño comercio, ese pequeño usuario no tenía ni siquiera una tarjeta de crédito que tú le pudieras hacer el descuento mensual o anual. Entonces nos costó monetizarlo. Tuvimos inversión de un fondo bien potente, es un fondo, era el brazo Venture Capital de Guggenheim. Guggenheim es un fondo o es un banco de inversiones que le maneja plata a mucha wealth management, a mucha gente plata, y sacó una línea VC junto con una ex ejecutiva de Facebook, que había estado como Mark Zuckerberg, alguien y ella, ¿no? Una española, Laura Stefani, que nos vio en Web Summit. Nosotros fuimos el 2014 o 15 a Web Summit cuando todavía se hacía en Irlanda, en Dublin, y tuvimos mucha atracción, nos fue muy bien. Fuimos muy visibles y ella se enamoró del proyecto y levantó con el fondo una inversión de $1,500,000 junto con otro fondo, un fondo que está en Nueva York operando, y nos lo quemamos, pues, bueno. Básicamente nos gastamos hasta el último dólar tratando de monetizar el negocio, entonces, y no lo logramos.
y quedamos en el mejor escenario posible con esos inversionistas, porque es muy en la lógica de los venture capital y Silicon Valley, nos decían, perdón, nos decían, prefiero que fracases a que haga un negocio pichiruchi ordinario. Dale con todo, a ver qué pasa. Bueno, le dimos con todo y que veramos. Y bueno, si yo pudiera volver el tiempo atrás, probablemente haríamos muchas cosas diferentes, eh, pero lo dejamos todo en la cancha. Y en este mundo de los emprendedores, los inversionistas valoran mucho que uno no suelte hasta que o quiebra y revienta o hasta que la logra sacar el home run del estadio y no se vaya piano piano ni con proyectos que en el fondo no, pero mira si estamos llegando a break-even, etc. Bueno, te digo, aprendimos muchísimo, generamos un network extraordinario internacionalmente. Hasta el día de hoy, producto de Snap, se me abrieron ciertas puertas que puedo aprovechar, etc. Y de nuevo, la vida es así, vos, de fracaso y éxito. Los emprendedores que no tienen fracaso o están mintiendo y no te los quieren contar, o son casos muy excepcionales. Pero todos nos pegamos algunos patinaje fuertes. Es parte de la vida, parte del proceso de emprendedor. Sí. Y, por ejemplo, ¿tú crees que habiéndole hecho algunas modificaciones quizás radicales hubiese podido tener el impacto que pensaban que podía tener? Mira, el mercado no nos acompañó, porque como te digo, el 2013 era muy evidente que las apps eran el futuro de cómo tu propuesta de valor le iba a llegar a un usuario móvil, en el ámbito que fuera, ¿no? Desde un negocio, pasando por una compañía de seguro, hasta a lo mejor un artista conceptual que iba a vender su arte, ¿no? Pero cambió el mundo, cambió la tecnología, se orientó para otro lado, entonces quizás no lo hubiéramos logrado nunca. Piensa Ya. tú, hoy día estamos en 2021, ¿cuánta gente o cuántos comercios piensan que necesitan hacer una app y la hacen? Ya pasó de moda. Sí, sí, ahí tenía un gran punto y de hecho yo también lo había conversado con algunas personas. De repente alguien me decía, oye, quiero inventar una app que haga esto. Entonces yo de repente empezaba a pensar y decía, ¿realmente yo ocuparía esta app todos los días? Entonces yo llegaba a la misma conclusión. Yo le decía, mira, finalmente las apps que uno tiene hoy día, las más típicas, no sé, WhatsApp, está Uber, quizás está Corner Shop, Instagram, quizás la aplicación del banco, pero no son tanto más porque yo creo que le debe pasar a mucha gente que no quiere tener aplicaciones basura en el teléfono que ocupan una vez al año, pues. Entonces, Mira, en esa época me acuerdo de un concepto que lo popularizó Larry Page de Google y él hablaba del test del cepillo de dientes. Y él decía, demuéstrame que tu producto, en esta época puras apps, producto móvil, se ocupa más de 2 veces al día, o al menos 2 veces al día. Si no, no voy a invertir. ¿Cachai? Y súper pasó simple. eso. Claro, y pasó eso. Yo creo que los App Stores son en realidad un cementerio de apps inutilizadas, que en alguna época obtuvieron un montón de descarga y todo lo que tú queráis, pero que en realidad nadie las usa o nunca fueron importantes. Claro, era como la fiebre por el oro esto, era como hacer una app y venderla después en millones de dólares y salir, digamos. Creo que esa idea Eh, cautivaba a mucha gente. Exactamente, porque al final del día estas tendencias nunca tuvo lógica. Lo que pasa es que como estaba muy en pañales es lo mismo que cuando a Wenceslao Casares agarra Santander y le compra Patagon, que era un sitio web no transaccional, porque estamos hablando de HTML1, ¿ah? El año 96, creo, 98, en 500 millones de dólares por la promesa de que eventualmente ahí se iban a poder ir comprar y vender acciones, ¿no? La tecnología todavía ni alcanzaba a visualizar cómo se iba a hacer aquello, ¿no? Pero por lo menos él ya tenía tráfico y ya estaba publicando los precios de las acciones de todas las bolsas latinoamericanas online. Entonces era como obvio que por ahí iba a venir la cosa. Y nunca fue, pues. Entonces, Mm. hay tendencias que son medias macro y que son medias impredecibles. Bueno, siempre uno es general después de la guerra y ahora te puedo decir exactamente por qué las apps no funcionaron, pero en ese minuto no. Y así hoy día, ponte tú, estoy metido como advisor e inversionista mini en una compañía de telemedicina acá en Chile que se llama Teledoc.
Teledoc tiene sus años, pero claramente los primeros años anduvo al 3 y al 4 y de repente ya llega lo que se conoce como el COVID y explota el negocio. Se multiplicó 10 por el número de atenciones online de medicina en 3 meses, de marzo a junio. Y la empresa empieza ahora a parecer empresa, pues, ¿cachai? Factura decente, etc. Y si tú me decís que la telemedicina no viene con viento de cola por los próximos 20 años, estamos en desacuerdo total. Yo creo que habría que hacerlo terriblemente mal en el segmento de la telemedicina como para no tener un negocio. Cifras que leí el otro día, se suponía antes del COVID que en Estados Unidos solamente, que el mercado americano iba a reemplazar consulta presencial por consulta virtual, obviamente consultas no de emergencia, al 80-20, digamos, el Pareto lo iba a hacer en 20 años. O sea, el 80% de las consultas iban a ser digitales recién en 20 años plazo. Las estimaciones post-COVID dicen que eso va a ocurrir en realidad en 5 años. ¿Cachai? Entonces, ahí tú decís, estoy sentado en una industria y en un tema que viene con una fuerza tal, este viento de cola, digamos, que tendría que navegar más o menos bien para avanzar. ¿Cachai? Tendría que ser demasiado penca para no... Sí, sí, total. Claro, yo creo que es muy importante estar súper alerta como lo que tú decías, cómo se mueve el mercado, las tendencias. Hay veces que uno le puede achuntar, como hay otras veces que no le puede achuntar, y yo creo que justamente tiene que ver con atreverse finalmente. Los que tienen más éxito probablemente son los que se atreven en momentos en que los negocios quizás no son tan obvios, porque cuando ya es muy obvio probablemente hay mucho más players. Pero cosas que yo he aprendido. Por ejemplo, la historia de Greg Venter es fantástica. Este que te contaba recién, Venter Labs ganó la carrera en decodificar el genoma humano completo y fue la compañía que partió última. Porque primero la tecnología de secuenciación del ADN era prohibitiva para una compañía privada, entonces solo la tenían las universidades. Después entraron las grandes farmacéuticas, etc. Pero las máquinas eran caras y lentas. Y este compadre se aguantó, se aguantó, se aguantó hasta que la tecnología había madurado un poco más y comenzó, ya no me acuerdo bien los años, pero ponte tú que él empezó a secuenciar el genoma humano el 2005 y terminó el 2009. Los otros habían partido en los 70, pero él tenía una velocidad y una tecnología de secuenciamiento infinitamente más moderna. Entonces, también hay un momento tecnológico para las cosas. Que es súper interesante graduar y entender. Yo, lo mismo que le pasó a Greg Venter, hoy día lo trato de mirar con más precaución. ¿Cuándo es el momento correcto? Yo, por ejemplo, el 2013, entre otras cosas que invertí harta plata, acuérdate que había hecho este éxito, entonces además de irme a estudiar a Silicon Valley, me fui con plata, pues dije, acá tengo la oportunidad de conocer los nuevos Google y Amazon del mundo. Entonces, a ver a qué le ponemos. Invertí en impresoras 3D. Hasta el día de hoy estoy perdiendo la camisa. Son acciones abiertas en bolsa que en el peor momento estaba como en un 90% abajo. O sea, si había puesto 1000, me quedaban 100. ¿Ah? Y hoy día estoy como un 60% abajo y en la que mejor voy como un 30% abajo. Pero estamos hablando que ha pasado una década prácticamente, ¿cachai? Entonces, el momento tecnológico en ese minuto como inversionista de riesgo, si tú querís, fue pésimo. Al mismo tiempo, en las mismas clases, vino un chiquillo a contarnos qué era el Bitcoin. Que acuérdate que el Bitcoin nació el 2009, esto era 2013, costaba exactamente $87 con las comisiones que me cobró el exchange. Así que agarré mi tarjeta de crédito y dije, voy a comprar $500 en Bitcoin. Nada, si los pierdo da lo mismo, etc. Me alcanzó para 6, que todavía los tengo. Hace unos Qué días buena. valía más de $300,000, ¿cachai? Entonces, claro, hay cosas que son muy impredecibles, pero bueno. Sí, los bitcoins. Justo hace un par de días subí una entrevista a Guillermo Torrealba, que es el CEO de Buda, hablando de lo que es el bitcoin y todo su potencial. Sí, bueno, en ese ámbito del Bitcoin, yo no tengo expectativa del negocio de exchange. O sea, evidentemente hoy día tengo una pequeña fortunita, pero el 2024 aprox vamos a llegar al límite de la cantidad de Bitcoin mineados, que son 21 millones, vamos como en 18.800.000, y en ese minuto nadie sabe lo que va a pasar. Pero mira qué interesante.
Briones, el ex ministro de Hacienda y ahora candidato presidencial de Bópoli, escribió su tesis sobre monedas vaqueadas por un banco privado, ponte tú. Eso ocurrió después del lunes negro de la crisis del 29 en Estados Unidos, y antes había ocurrido también. En el fondo Rockefeller dice, estos son los Rockefeller, yo me los banco, el que vuelva con esta moneda efectivamente vale 1 gramo en oro, no sé en qué patrón la tenía. Entonces empiezan a circular monedas que no son emitidas por el ente central, etcétera, como siempre hemos pensado que ha sido, ¿no? Entonces, ¿qué valor veo yo en el Bitcoin? Yo creo que el Bitcoin ha probado ayudar a gente, por ejemplo, en mercados altamente inflacionarios como Venezuela, Argentina, a resguardar su valor, porque básicamente el compadre liquida activos reales, llámese una casa, un auto o no sé, bolívares o dólares, y adquiere algo que nadie se lo puede tocar y que no se devalúa además respecto a su moneda, y que si él emigra es más fácil irse con Bitcoin que con maletines con dólares o con lingotes de oro, digamos. Para eso sirve, está comprobado, no es que yo diga que va a servir, sirve. Y para lo que va a servir es cuando las compañías entiendan, porque ya lo están entendiendo, que la transacción, llámese de valor o de dinero, no tiene para qué ser intermediada por alguien que te cobra $50 cada vez que ha sido un SWIFT. Hoy día eso está empezando a ocurrir, y JP Morgan a sus clientes empresas ya les habilitó a hacer transacciones sin intermediario y sin comisión sobre una nube de blockchain creada por ellos y con una moneda, un token creado por ellos, que no es Bitcoin. Entonces, yo creo que el token que se va a popularizar y que es el más probable ganador es el Bitcoin, básicamente porque es la red más grande. Y ahí los que tengamos la materia prima, no es que vaya a valer mucho, es que va a ser necesaria para las empresas tal como son los corchetes, ¿cachai? O los clips, o las resmas. Las van a necesitar para poder transaccionar. Entonces, cada uno de estos 21 millones de Bitcoin se va a dividir en varias unidades más chicas que el Satoshi, inclusive. Satoshi son la 100 millonésima parte de un Bitcoin. Se va a diluir aún más, y la empresa va a tener un gasto corriente en tener estos tokens para poder transferir valor. ¿Cachai? Por lo tanto, si yo tengo 6 de 21 millones, es posible que tenga una pequeña gran fortuna algún día, pero por la utilización más que por el valor per se de esa moneda. Estos van a rotar como locos. Esa es mi teoría. Interesante. Oye, y algún día, y ¿cuándo podría ser valor? Digamos, si tú tuvieras estacionada plata en Bitcoin y te pagaran intereses, te creo, pues. Y hoy día esos 6 Bitcoins son los mismos 6 Bitcoin que hace 2013. Y qué sé yo, puede ser más o menos en tipo cambio con el dólar, pero no acumula valor. ¿Y por qué las monedas resultan y por qué los mercados y la masa monetaria existe? Es porque hay una tasa de interés. El que emite el dólar, ya sea la Fed, o el que emite el peso, ya sea el Banco Central, él recibe un interés por sacarlo al mercado, acuérdate. Si no, no hay incentivo. Oye, y hoy día, ¿en qué dedicas la mayor parte de tu tiempo? Yo tengo como dos grandes almas. Una es administrar los negocios en los que participo, que afortunadamente no tengo demasiado rol, si tú quieres, de día a día, porque yo soy satánicamente dedicado a automatizar las cosas y que se hagan solas. Siempre he pensado que los emprendedores, cuando nos va mejor, es cuando no tenemos pega. O sea, si tú estás ahí un día así que no tenés nada que hacer, es porque te está yendo la raja. Y cuando te tenés que meter de lleno es porque las cosas no andan bien, ¿ah? Y empiezan a quedar las patadas por todos lados. Entonces, me da la sensación de que automatizar es importante. Y el resto de mi tiempo lo dedico tanto a la parte más de divulgación, llámese charla y seminario y cosas que me invitan de opinólogo, y a la parte más de advisoring y mentoring. Esto me llena de orgullo, ¿eh? Recibí a fines del año pasado un premio de Startup Chile a los 10 años de trayectoria como mentor de proyectos. Entonces, gasto hartas horas de mi tiempo en conocer gente que está haciendo cosas interesantes y aportarles principalmente ideas de cómo avanzar y network con potenciales clientes, etc. Y en algunos casos termino como inversionista. No siempre, pero en algunos casos termino como un inversionista ángel, o incluso me han pasado cosas locas. He sido lead investors de rondas más o menos potentes con 4 chauchas,
porque como ya llevaba 6 meses trabajando con ese emprendimiento en un rol de mentor o advisor y me juntaba con ellos una vez a la semana un par de horas, como mi due diligence ya estaba hecho, y de alguna manera todo eso daba ciertas garantías de que estos gallos eran más o menos buenos y de verdad. Entonces la decisión de ciertos fondos de Venture Capital que me conocen y con los que hemos hecho cosas en el pasado fue más fácil, y dijeron, bueno, si el guro va, yo también. Entonces, en particular el año antepasado hicimos una ronda como de $1,500,000 que aportó el fondo Clean, el de la Fundación Chile, aportó Alerce, que es de Endurance, aportó no me acuerdo qué es más, y el lead investor era Gabriel Gurovich con $50,000. Entonces, y bueno, también creo que eso pasa porque uno tiene hartos años ya como de circo y conocimiento en la industria, en el ecosistema, y la gente de alguna manera valora eso. Pero me gusta mucho el rol del give back, más allá de si es que es una buena inversión mañana, es acompañar proyectos nuevos en que la re-rompan, porque yo no me considero viejo ni mucho menos, pero créeme que ya a los 41 y metido en tanta cosa, a uno le cuesta liderar y estar al día en todo, y llegan de repente cabros con una idea genial, con el uso de una tecnología de una manera novedosa, que te dan ganas de apoyarlos, te dan ganas que les vaya bien, ¿ah? Te dan ganas que crezcan, etc. Y hablando de estos mismos emprendedores que te toca de repente como asesorar, ¿en qué cosas te has fijado que de repente tengan como en común, tanto para bien como para mal? ¿En qué cosas como que te Buenísima toca tu mucho pregunta. como ayudarlos? Buenísima tu pregunta. Mira, esto lo he madurado con el tiempo. Al principio cometí muchos errores. Cuando yo me transformé el año 2013 en un emprendedor con un exit, pensé que era automático ser inversionista ángel. Y quemé $180,000 en 3 meses, con 2 o 3 muy malas inversiones que se fueron al carajo. Ser inversionista ángel para un emprendedor con éxito o un emprendedor con algún sustento financiero no es lo mismo, no es evidente, no es tu siguiente paso. Hay que aprender, es distinto. A uno le pican los dedos por meter y hacerse, pero cuando eres el dueño del 5, 10, 15% de un proyecto, eres con cueva un opinólogo respetado, ¿no? Y tus deseos no son órdenes para los emprendedores, y tu forma de entender lo que hay que hacer es mucho más madura, y quizás racionalizáis la data y la información más rápido porque tenéis más horas de vuelo, pero todo eso da lo mismo. Lo más importante es que el equipo funcione. Entonces te diría que con los años me he dado cuenta que el perfil de emprendimientos y emprendedores que a mí mejor me funcionan y hago mejor match son sobre los 30 años, ojalá con familia y con niños en edad escolar y qué sé yo, aquellos que el proyecto ya comenzó y lo han manejado de manera ultra lean, o sea, no tienen oficina, no tienen nadie contratado, no han gastado plata en hacerse la polerita, el hoodie, ni la tarjeta de presentación. Ojalá ya hayan dado el salto de perder la fuente de ingreso estable y se hayan tirado de cabeza, porque hay muchos que te dicen, no, bueno, si mi negocio es la raja, cuando me salga el Corfo, me tiro a hacerlo. Ya, eso es como uno partido por emprendedor, para mi gusto. Entonces, en el fondo, la combinación tiene que ver con maduración, con tener mucho que perder y con haber llevado el proyecto hasta ahora de manera así frugal es poco. O sea, casi que con nada, ¿no? Y con ellos conecto muy bien. Con ese tipo de perfil de emprendedores y proyectos conecto muy bien. Me sacan de quicio los jóvenes, muy jóvenes soñadores. Está bien que vivan su trayectoria, pero que se quemen la plata de Corfo y no la mía, digamos, porque lo que le ocurre a los muy jóvenes, y no sé si en esto concordaráis conmigo, pero yo lo he visto el fenómeno demasiado años en este ecosistema, es que es meridianamente fácil ganarse el primer fondo capital semilla, sea cual sea la versión de aquello. Y si venís como recién saliendo de la universidad y viviendo así espartano con 3 amigos en un departamento en el centro comiendo sopita maruchan, resulta que con esos 40 palos vivís 24 meses, pues, weón. Entonces, durante los siguientes 2 años, esos emprendedores en realidad juegan a ser emprendedores en el ecosistema del emprendimiento y se dedican 70% de su tiempo a ir a hacer pitch, a ir a los chelas con pizza, a los encuentros con emprendedores y con inversionistas, al demo day, al demo night, al demo week, weón,
¿ah? Y están todo el día preocupados de mejorar la presentación y como un 30% del tiempo tratan de salir a vender su producto o lo que sea. Y cuando les preguntáis qué hacen, no, yo estoy emprendiendo, estoy emprendiendo. No, compadre, estáis jugando a ser emprendedor en un ecosistema choro y que te gusta llegar en patineta y después de la presentación salir a la esquina a fumarte un pitito, ¿ah? Y etcétera. Pero no estáis emprendiendo, weón. Estáis haciendo un sucedáneo de emprendedor. Y de repente se le acaba la plata, no se dieron ni cuenta cómo, y ahí se tienen que ir a buscar pega. Entonces, ese patrón es muy común, se da demasiado. Entonces, bueno, ahí yo no me meto, ¿no? A menos de que sea una idea excepcional y que tú te das cuenta que estos chiquillos, si no cometieran los errores no forzados, a lo mejor tienen una oportunidad y te vaya a pegar la lata de acompañarlos, pero no. Entonces, yo ya estoy en esa topología de emprendedores con mucho más at risk, eh, y que los notáis enamorados del problema o de la oportunidad que detectaron y que lo van a dejar todo en la cancha, aunque les cueste el matrimonio, weón, ¿ah? Los pocos ahorros, el departamento que le regalaron y todo lo demás. Y por ejemplo, de la gente que tú decides ayudar, ¿en qué tipo de cosas como que los ayudas más? Depende mucho las habilidades de los emprendedores, pero en general el aporte uno es estrategia, es cuándo hacer cada cosa. Segundo, network, tanto en el lado comercial, o sea, con los años que uno va acumulando en el cuerpo, piensa que tus compañeros de universidad y amigos también, pues, bueno, y los que son ejecutivos cada vez están más arriba en la organización, entonces a mí me cuesta cada vez menos llegar a los tomadores de decisiones. Entonces, eso mucho. Y también la red técnica o red si tú querís, freelancers desarrolladores. He trabajado con tantos equipos y con tantos proyectos en tantas partes del mundo que seguramente tengo un buen desarrollador para lo que tú necesitáis. ¿Cachai? Entonces, un poco eso te diría yo. Estrategia, gestión comercial, mucho network y ayudarlo en la parte emotiva. Yo te diría que hay emprendedores tremendamente talentosos en lo técnico, incluso muy buenos en el doing business, pero terriblemente faltos de people skills, ya sea para manejar equipos como para vender o para relacionarse con posibles inversionistas. Hay gente que tiene muy buena idea, las presenta como las pelotas, etcétera, ¿no? Entonces hay un poco más de trabajo personal. Por ejemplo, justo hoy día en la mañana, tengo un amigo que es tremendamente exitoso, está metido en el negocio de la logística, pero llamémosla la logística 4.0, la logística digital. Le va muy bien, viene creciendo 4 por mes contra mes en facturación, sostenido hace casi un año. Es un negocio ya con unos buenos millones de dólares al año en facturación. Y hace rato que él quería levantar plata, una ronda A, pero unas buenas lucas para de una pegarse una expansión grande, y etcétera. Eh, y ya vivimos el proceso y ya llegamos a hablar con muchos inversionistas y yo le presenté un montón de gente que todavía para lo que quería él o lo encontraban muy maduro, muy verde o que todavía le faltaba, digamos, más recurrencia en las ventas, cuando es software, etcétera. Y ahora está empezando de nuevo, entonces hoy día me tocó zarandearlo y decirle, bueno, déjate perder tiempo, foco, ¿ah? Ya lo probamos ya el año pasado y no fue, no, pero es que me llaman y claro, es súper sexy pasarte la vida hablando con SoftBank, KKR, ¿ah? Atlantic Central y todos estos Venture Capital taquilleros, es súper choro. Cuando tú llegáis como que te ven de nuevo, ah, mira, está el Guro, este proyecto debe ser bueno, a ver, escuchémoslo, y se van en unas voladas trascendentales, puta, pero son horas. Y resulta que ese rato este compadre deja de vender y deja de traer nuevos clientes y deja, etcétera. Entonces, me toca ese alineamiento como ya, choréate. Si yo sé que lo fancy es fancy, pues, pero ya pasó el verano, ya estamos en marzo ya. ¿Ah? Ahora a trabajar, etcétera. Entonces, ese es coaching, si queréis, weón, un poco. Oye, yo sé que nos pasamos de la hora, pero si tú tuvieras que resumir como brevemente como tus principales consejos para un emprendedor, ¿qué crees tú que sería como lo más potente que podrías decir? A ver, es difícil hacer una receta de cocina general porque tengo la sensación de que el tipo de proyecto marca mucho ese consejo, digamos. Es muy diferente estar metido en un negocio totalmente digital,
totalmente tecnológico, que se vende online y que se expande por el mundo, a estar operando un negocio que, por ejemplo, implica mover cajas o átomos del punto A al punto B y cobrar por aquello y qué sé yo, ¿no? O ir a instalar sistemas en la punta del cerro. Pero en general, yo tengo la sensación de que los negocios, en el más amplio espectro, los buenos negocios, normalmente se cocinan a fuego lento, ¿ya? Los emprendedores, será por un tema etario, será por un tema de cómo el mundo se aceleró y se avanza rápido, somos muy impacientes y queremos que todo ocurra aquí y ahora. ¿Ah? Y si pasan un par de semanas, bueno, lamentablemente, chiquillos, a todos los que nos escuchen, el mundo no lo crearon emprendedores, ni mucho menos. Por lo tanto, el mundo es más lento que lo que tú quisieras. ¿Ah? Y si sobre todo tu negocio está en el mundo B2B, como ha sido gran parte de lo que yo he hecho en mi vida, los tomadores de decisión son tomadores de decisión racionales en general. O sea, analizan, miran el presupuesto, lo compran. Y normalmente son tomadores de riesgo distribuido. Es decir, casi ningún ejecutivo en una compañía, a menos que sea el hijo del dueño, va a tomar una decisión que no haya socializado con varios escalones para arriba y para el lado, de tal manera que cuando quede la cagada, no lo echen. ¿Ya? Estoy simplificando la explicación. Pero entonces, el principal consejo que yo daría es que uno, al iniciarse en un proyecto que definitivamente te va a tocar interactuar con otros que no son de tu raza emprendedora, calibres bien los tiempos y estés muy preparado para vivir estos momentos en que sentís que las cosas no avanzan. Porque la desesperación es la que mata a gran parte de los proyectos y otro es el flujo caja, por supuesto. Entonces hay que prepararse tanto en lo financiero como en lo anímico. Eh, y bueno, y morder y no soltar a lo pitbull, porque si estáis convencidos que lo que estáis haciendo es lo mejor que podía estar haciendo, no importa que tus amigos se hayan comprado un departamento y una casa en la playa, y hayan cambiado el auto y los hayan ascendido de jefe a subgerente, de subgerente a gerente, y tú sigas ahí mascando lauchas, porque el camino del emprendedor paga, y paga mucho más que el camino del ejecutivo, pero el retorno es largo plazo. Entonces tú vas a ir. Esto igual que la curva exponencial, en la parte lineal de la curva avanza punga, 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 pero como en el paso 25, 26 esta cosa se acelera y ya es infrenable. Por lo tanto, paciencia y preparación mental para aquello. Creo que ese consejo es genérico. Y mirando el mundo post-COVID, que quizá está una reflexión más actualizada, me leí un libro que lo recomiendo mucho, se llama Polarity Management, el autor es Barry Johnson, el libro debe ser como el 2015, no es tan nuevo, pero él explica algo que a mí se me hizo muy evidente. Voy a ejemplificarlo con la primera pregunta que nos tuvimos que hacer todos, ya sea gobierno o emprendedores o sociedad civil cuando empezó la pandemia. ¿Qué salvamos, weón? ¿Vidas o la economía? Y obviamente ese tipo de preguntas no tiene respuesta única, ni menos respuesta buena. Son casi dilemas morales, ¿cierto? Y la respuesta obvia es ambos. El punto es que, igual como imagínate el juego del balancín cuando eras niño que te parabas al medio tú solo y ponías un pie a cada lado y tratabas de que no se fueran a piso, nunca lo teníais 100% horizontal. Siempre estabais como en un balanceo, ¿no? Entonces, es el secreto, es balancear tensiones. A ratos es más la vida, a ratos es más la economía, pero de las dos, porque ninguna se me vaya a la chuña. Dicho esto, tengo la sensación que el mundo por delante para los emprendedores, para los ejecutivos, para los tomadores de decisiones en general, para los líderes, es un mundo más parecido al juego del balancín, es decir, balancear tensiones que resolver problemas. Todo lo que hoy día digas que es, mañana te lo pueden cambiar para siempre. Y en este mundo tan líquido, que es muy difícil de proyectar, ninguna decisión de negocios puede ser definitiva y para siempre. Entonces, redondeando, creo que tenemos que empezar a pensar en la lógica de balancear tensiones, en manejar las polaridades, más que en resolver problemas. Todos los que fuimos a la universidad a prepararnos en cualquier carrera de administración, gestión, negocio, ingeniería y qué sé yo, te enfrentaron y te entrenaron para resolver problemas. Te presento un problema, encuentra la mejor solución, next. Te presento un problema, encuentra la mejor solución, next. Y si es que hay que cambiar algunos de los que ya solucionaste es porque pasaron cosas bizarras, fuera de lo común, no proyectables.
Bueno, mala noticia, el mundo se volvió bizarro, fuera de lo común, no proyectable, por lo tanto tú ya no puedes tomar decisiones definitivas, solamente puedes balancear tensiones. Todas las anteriores son las correctas, ahora ve cómo balanceáis el problema. Esto es bien profundo, pero creo que los que nos adaptemos más rápido y lo entendamos con mayor alcance, tenemos la mejor oportunidad de ser exitosos en este nuevo mundo, digamos. Qué buena reflexión para el cierre, Gabriel. Muy interesante. Eh, Oye, muchas gracias por estar con nosotros hoy día, compartir tu experiencias, conocimiento y transmitir todos estos tremendos consejos para los emprendedores. Así que, buenísimo. Maravilloso. Un gustazo y te felicito también por tu emprendimiento tan fuera de lo común, que ya iremos a conocer en persona porque me interesa harto. De todas maneras, ahí te voy a enviar la invitación por WhatsApp para coordinar. Maravilloso. Ya pues, Gabriel, muchas gracias. Ahí Que estés muy estamos, bien. seguimos en contacto.